Muy buenas, ¿qué tal están? Martes 4 de octubre comenzamos hoy Jerez, tenemos muchos asuntos que abordar, muchas cosas que contarle y todas de ellas, bueno, pues son de nuestra ciudad, como saben siempre con la información más cercana, con la información local. También tenemos muchas entrevistas y también vamos a analizar lo que está dando de sí la huelga del sector de la vid. Pero vamos a comenzar con sucesos, con esta imagen, este camión. Salió ardiendo, un camión con carga de alpacas, de paja en la barca de la Florida. Arde el vehículo y también arde parte de la carga. Hasta 4 bomberos, hasta 4 efectivos de los bomberos del parque de nuestra ciudad de Jerez se han tenido que aplicar al máximo para sofocar estas llamas muy cercanas a viviendas de este entorno de la zona rural de nuestra ciudad. Ahora nos vamos hasta el centro de Jerez, nos vamos hasta una de las entradas al casco histórico de nuestra ciudad, hasta el eje del Arroyo. Allí las obras ya se encuentran al 70%. El delegado de urbanismo, José Antonio Díaz, ha estado presente en estas obras que, como él mismo asegura, ya se encuentra al 70% de ejecución. Un proyecto que contribuirá a poner en valor toda la riqueza monumental de su entorno y a revitalizar tanto el comercio como a los hoteles de esta zona, atrayendo a través de la inversión pública el interés de la iniciativa privada también para poner en marcha nuevas iniciativas que redunden en el impulso de la actividad económica. El ámbito de intervención abarca una superficie aproximada de unos 7.000 metros cuadrados, ubicada en uno de los principales accesos al centro histórico de la ciudad y a lugares de referencia del patrimonio histórico, como por ejemplo la Catedral de la ciudad o el Palacio Bertemati. Escuchamos ahora a José Antonio Díaz, delegado de urbanismo. Bueno, estamos ante una de las obras más importantes que se están ejecutando en estos momentos en Jerez. Las obras del eje del Arroyo están en un 70% de ejecución, con un presupuesto de inversión de 1 millón de euros que va a suponer pues una transformación de todo este entorno, de entrada al centro histórico en plataforma única, con la mejora de la calzada que estaba muy deteriorada, el adoquín, y además pues una pavimentación acorde al centro histórico. Por tanto, estamos en esa línea de transformación del centro de nuestra ciudad con inversión pública para atraer inversión privada y además generar más actividad económica pues, en la hostelería y en los hoteles que se están ahora construyendo, como se está haciendo en la Catedral. Por tanto, inversión importante para la ciudad de transformación, queda escasamente 3 meses para que finalicen las obras y va en tiempo y forma. Y vamos a seguir hablando de más información y sobre todo de Jerez. Ya conocemos las cifras del desempleo, ya conocemos los parados en nuestra ciudad en el pasado mes de septiembre. Sube el paro en Jerez en 416 personas. Esto quiere decir que 26.499 personas de la ciudad se encuentran desempleadas. Esta es la valoración que realiza la alcaldesa de nuestra ciudad, Mamen Sánchez. El mes de septiembre pues hemos visto que ha aumentado el paro, por tanto no es un dato en sí bueno. Con todo y con eso tenemos 1.200 personas más trabajando que hace un año. Y eso bueno, nos lleva a que la senda anual de la recuperación del paro es importante. Pero un dato también que me quedo, que creo que incluso en meses antes de la reforma laboral, incluso en meses en el que el dato del paro era bueno, siempre poníamos el acento en que los contratos eran precarios. Pues mire, de agosto a septiembre hay 802 personas en Jerez que tienen un contrato indefinido. En este mes se ha conseguido 802 contratos indefinidos y eso de verdad hay que darle mucho valor porque da seguridad a las personas que tienen un trabajo. No es lo mismo enfrentarse a contratos temporales como tener un contrato fijo, seguro, que le da la confianza, estabilidad y por supuesto bueno, pues también un margen mayor para poder esa familia o esas personas poder hacer inversiones. Así que bueno, esa es la senda que tenemos que seguir y con esos datos, unos más negativos y otros muy positivos, son con los que nos tenemos que quedar. Y en este mismo entorno, en el Teatro Villa Marta, se ha presentado lo que va a ser un fin de semana muy intenso, según califica la regidora jerezana en cuanto a la festividad del patrón se refiere. Bueno, como saben, no tenemos procesión de patrón, no es día festivo, pero hay un alto bueno, pues índice de esa fiesta, esa programación
que el Ayuntamiento de Jerez pone para el disfrute de todos los jerezanos. Escuchamos a Mamen Sánchez, a la alcaldesa de Jerez. Estamos ya, ha pasado la patrona, preparando las fiestas del patrón que presentará este fin de semana, bueno, esta semana el delegado de Cultura, Paco Cama. Quiero decirle a los jerezanos y jerezanas que también aprovechamos la festividad del patrón para hacer dinamización de la economía de la ciudad a través de la apuesta por esas actividades culturales y de ocio. Y esta fiesta del patrón pues se suma a Sunico. Tenemos los convenios que tenemos en el ayuntamiento firmados con las asociaciones de comerciantes para que también revierta la dinamización en la hostelería, pero también en el comercio. Y vamos a seguir también hablando de nuestra ciudad, como le decíamos al comienzo, vamos a analizar, vamos a pulsar un poco cómo se encuentra el sector de la vid, y para ello, bueno, pues ya hay un principio de acuerdo en el sector de la vid entre la patronal y también, bueno, pues todos esos trabajadores que buscan una mejora en el convenio laboral y sobre todo también, bueno, en ese aumento de salario. Vamos a escuchar también la valoración que realiza la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Bueno, pues tanto sindicatos como empresarios en principio han llegado a una propuesta aceptada que tendrán que ratificar por los trabajadores de cada uno de los sindicatos en asamblea, pero bueno, yo creo que es un paso importante, decisivo, en el que yo quiero agradecer a las dos partes que se hayan puesto de acuerdo, que hayamos evitado una huelga indefinida que tan mala era para el sector y por tanto permitirme también que agradezca siempre la disposición que se ha tenido al diálogo y a esa posibilidad de llegar a acuerdo, también por parte de los trabajadores, esas, digamos, concentraciones que han hecho pacíficas, silenciosas, respetuosas, que han mantenido también en las puertas de la bodega y bueno, yo creo que evitar una huelga indefinida es lo que a ambas partes le he estado transmitiendo en todo momento, que es posible llegar al acuerdo y estábamos muy esperanzados después de la reunión del viernes en que hoy lunes pues se pudiera llegar al acuerdo. Solamente falta eso, la ratificación por parte de la Asamblea de los Trabajadores y bueno, a trabajar todo el mundo que es lo importante. Y estas son las declaraciones de Mamen Sánchez, de la alcaldesa de Jerez, bueno, pues esperando ese acuerdo en el sector de la vid. Vamos a seguir hablando de este sector, vamos a hablar de este principio de acuerdo en el sector de la vid, pero sobre todo de cómo se vivió esa huelga de la década de los 90, con Manuel Fernández, trabajador de la vid, también, bueno, pues participa en Ganemos, vida activa también de la política, de Oxfam. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias por haberme llamado para que pueda documentar un poco cómo es la historia de esta ciudad. Sí, porque sobre todo los jóvenes de la ciudad decimos, bueno, pues la primera huelga que hay en nuestra ciudad en torno a la vid. Bueno, si no la primera, pues a lo mejor es la segunda, pero es que venimos de una larga historia de huelgas, de reivindicaciones en el sector de la vid, ¿no? No es la primera. No es la primera, ni pienso que sea la última por el modelo empresarial que se tiene, ¿no? Es decir, yo siempre cuento que los trabajadores de la vid nunca quieren ir a la huelga, es muy difícil, pero las circunstancias los empujan hacia esa última herramienta que le da la lucha obrera, que es poder reivindicar. En esta huelga que se está cerrando hoy, porque tengo constancia de que los trabajadores están votando a favor del acuerdo, viene arrastrado por no querer renovar un convenio que tiene sus tiempos y sus momentos, porque la vida va creciendo en su valor y los trabajadores siguen con los salarios congelados, y eso es lo que los empuja a tener que tomar, porque el que no lo sepa, cuando estos 5 días de huelga que han tenido los trabajadores de la vid son 5 días que no cotizan a la seguridad social, que se quedan sin salario, es decir, ninguno queremos llegar ahí, pero las circunstancias aprietan. Y las mismas circunstancias de estos días eran las que vivíamos concretamente en la gran huelga que se hizo en esta ciudad, que fue la del año 91 por el sector de la vid. Ahí es verdad que nos jugábamos diferentes tipos de cosas, que ahora lo iremos viendo, y que queda documentado en este libro, por si ahora ya empezaremos a hablar de casi todo. Sí, de este libro, lo voy a enseñar, aunque ahora también vamos a ver imágenes, vamos a ver, bueno, pues ese interior. En este libro, que está perfectamente encuadernado, bueno, pues podemos contemplar un diario muy cuidado de lo que lo que se hablaba, de lo que ocurría, de lo que se pedía. Día a día se iba, bueno, pues aparte de entrevistas, de crónicas, de noticias, de reflexiones, lo que iba ocurriendo, ¿no? A las puertas de las bodegas jerezanas y del marco de Jerez.
como tú bien han dicho, no ha sido la primera huelga. Nosotros tuvimos una experiencia en el año 67, que también tuvimos 12 días de huelga para intentar, porque cada convenio que nos ha tocado negociar con el mundo empresarial pues era difícil, era dificultoso y teníamos que ir a eso. Entonces en el año 67 vimos que los medios de comunicación de la época pues no daban la cobertura, o en cierto modo no informaban totalmente de cuál era la verdad del problema que estábamos dilucidando. Y entonces los trabajadores del sector de la VIPO decidimos que en un momento dado los trabajadores tenían que estar informados. Y entonces vimos la posibilidad de poner el diario de la huelga, que no era más que desde el día 1 a las 6 de la mañana en los tajos tenía que haber un diario. En aquella época se hacía multicopista o fotocopia, pero todos los trabajadores iban sabiendo de sus representantes cómo iba la negociación, qué actividades se estaban haciendo, el apoyo que veníamos recibiendo de otros trabajadores de cualquier parte de España, cómo la Iglesia en su obispo nos apoya, cómo cantidades de cosas. Por todo eso lo documentábamos, lo escribíamos, y había un equipo que por la noche se ponía a trabajar y a las 6 de la mañana pues se dedicaban a repartir, y en las puertas de las bodegas estaba el diario. Entonces algunos decidimos en su momento encuadernarlo y prepararlo porque es un documento histórico, ¿no? Totalmente. Y también hemos recibido un apoyo desde el archivo municipal, que nos lo ha pedido, y como esto puede perder calidad, pues ya está digitalizado y está preparado para que en la memoria de todos los jerezanos pueda estar perfectamente el libro. Bueno, esto en cuanto a esta edición completa encuadernada, que se la vuelvo a mostrar, este diario de lo que ocurría, pero si no quieren, bueno, pues si no quieren leer todas estas crónicas, todas las noticias, hay un libro escrito también por ti, que de una manera mucho más amena se puede también comprender perfectamente a través de tu vivencia, pues lo que se vivió, que prácticamente es casi igual que lo que se está viviendo hoy día, ¿no? Está claro, es lo mismo. Yo siempre lo digo, las huelgas tienen circunstancias y objetivos. Los medios son los que varían. Entonces, el libro de la fuerza de la razón lo que trata de escribir, que es utilizando como guía el diario de la huelga, lo que trata es de transmitirle las sensaciones que tuvimos los trabajadores. Entonces, para hacer la lectura más amena de la fuerza de la razón, yo lo que he hecho ha sido novelarla, fundamentarla en uno de los piquetes activos que estaba en aquel momento, y ese piquete por las circunstancias. Entonces pues se describen partes de lo que es el municipio de Jerez, se describe cómo eran las actividades cuando teníamos que parar camiones, entonces se hace una descripción concreta de un equipo que estaba trabajando y que normalmente no aparecía en la foto porque tenía que ser completamente invisible, ¿no? Porque era la única forma de que después no te pudieran coger, porque una de las cuestiones que yo siempre digo, cuando hay conflicto, y en este también lo hemos visto, la protección se le da siempre al empresario y a las empresas. Es decir, llega la policía, se pone en las puertas de las empresas, persigue a los piquetes, que muchas veces lo que están haciendo solo y exclusivamente es informar a los trabajadores para que no entren, pero de parte nunca hemos visto cómo la policía se puede poner a proteger a los trabajadores cuando están siendo agredidos, ¿no? ¿Y qué diferencia, o por lo menos cómo se vivía antes los piquetes? ¿Qué se hacía? ¿Cómo se hacía? El tema era que teníamos que organizarnos. No había los medios que pueda haber hoy, que es lo que digo que varía entre una y otra. Hoy yo he visto, porque lo he ido siguiendo y tengo en mi teléfono un WhatsApp donde se están comunicando los trabajadores, se están informando de cómo están las cosas, donde necesitan reforzar porque entren otros trabajadores, es decir, ese tipo de cosas. Pero antes era solo y exclusivamente la buena voluntad. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Pues fundamentalmente convencer. Es decir, yo siempre digo que el mundo sindical ha sido un incordio para el mundo empresarial. Entonces, el poder no descansa nunca y tiene que ir articulando medios y circunstancias para ir acabando. Y en estos momentos, pues es verdad que no está en su momento culmen el mundo sindical. ¿Por qué? Porque ha sido adulterado. Fundamentalmente este es el tema, ha sido adulterado. Hoy llamamos sindicalista a cualquiera, cuando normalmente sindicato era organización de trabajadores por cuenta ajena. Hoy vemos sindicatos de cualquier tipo de cosas, que tienen derecho a estar, pero que nosotros, todo lo que nos venga de las organizaciones sociales y de lucha de clase, no consideramos que estén a ese nivel de sindicalismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el sindicato de los funcionarios, hemos visto en estos días que han mantenido una concentración en Madrid apoyada por Vox
por el Partido Popular y por Ciudadanos. Los funcionarios, ¿a quién le pueden reclamar? Le pueden reclamar derecho al Estado, pero al final el Estado, ¿quién lo mantiene? Los contribuyentes. Entonces nosotros, la ciudadanía, son los empresarios. Entonces se ve que hay un dilema ahí de cómo se farcea. Entonces, en aquellos momentos de los sindicatos de clase que a mí me tocó vivir, como puede ser Comisiones, UGT, la CGT, CNT, pasan a haber muchos sindicatos corporativos, sindicatos amarillos, sindicatos que defendían en cierto modo los intereses de ciertos colectivos que estaban súper privilegiados. Los trabajadores confunden, o las personas confunden, y consideran sindicato a todo el mundo. No pone esa distinción de lo que es un sindicato social y de clase y lo que es un sindicato que pues está defendiendo otros intereses más particulares. Me hablas de que el sindicalismo no es lo mismo antes que ahora. Hay muchos trabajadores de la vid, sobre todo de la vid, que bueno, que por su edad no han vivido la huelga y ni siquiera, bueno, a lo mejor son pertenecientes a ningún sindicato. ¿Cómo lo viven, o por lo menos cómo se le inculca, cómo se le muestra que tienen que luchar por sus intereses? El tema, yo he estado participando, dando apoyo, porque yo ya soy jubilado y como jubilado no me encuentro en la conciencia de poderle decir a la gente que mantengan una huelga, puesto que a mí mi pensión me está llegando. Entonces yo lo que puedo hacer es asesorar. Claro. Puedo asesorar, contarles las experiencias que nos ha tocado vivir. Y una de las cuestiones que vi cuando llegué a la empresa donde yo trabajaba, siempre lo pongo que es muy significativo. Tú pasaba por la puerta del embotellado de Domé, que era donde yo trabajaba, y en la puerta había mobilete, 12 a 600, un 5000 y poco más. Y hoy cuando llegué en las primeras conversaciones había BMW, Entonces te das cuenta cómo los hábitos han cambiado, y muchos de los trabajadores jóvenes que estaban allí, que en su vida han vivido una actitud como esa, lo único que pensaban es que llega el mes y hay que pagar la letra del coste, la letra... Entonces, yo creo que ahora mismo lo tienen muchísimo más difícil porque el consumo lo ha hecho, está en cierto modo con más débito. Entonces, ellos se planificaban y cuando yo llegaba me decían siempre, Manuel, ¿cuántos días? ¿Tú crees cuánto puede durar esto? Porque el poder económico sí le tira. Por ejemplo, una diferencia que había es que nosotros, cuando estábamos en estas circunstancias, teníamos cajas de resistencia, es decir, los trabajadores aportábamos un poquito de dinero para después con esas cajas de resistencia poder ayudar a los más necesitados. Claro. Es decir, muchos a lo mejor no nos necesitaban porque nos apoyaba la familia y esto, pero había otros muchos que sí tenían verdaderas necesidades. Eso se ha olvidado, las cajas de resistencia se han olvidado. Ese tipo de circunstancias nos hacía que muchas veces nos sintiéramos más fuertes y más conscientes. Con una cuestión que también es fundamental. Antes había un objetivo por el que luchar, y era intentar darle el giro de aquella dictadura que teníamos y pasar a una democracia real de poderla tener. Entonces la gente, la verdad, que tenía más conciencia en eso. La sociedad nos ha individualizado. Hoy parece ser que el único problema que existe es el mío. Es decir, no hacemos colectivo los problemas de los demás. Esa palabra que ahora se utiliza tanto de la empatía, antes parece ser que no existía, pero sí que es verdad que todos nos hacíamos solidarios de los problemas de los demás. Para mí eso sí era empatía, entonces sí que se conseguían. Los jóvenes de hoy, ya te digo, el consumo los hace que sean más individualistas. Me comentaban en la bodega, hoy todo el mundo lo que quiere son turnos, todo el mundo lo que quiere son deshoras. Es decir, al final todo el mundo lo que quiere son recursos para poder seguir viviendo, ¿no? Ha cambiado la vida, ha cambiado también, bueno, las circunstancias, pero si quieren conocer lo que ocurría y lo que ocurre, les vuelvo a remitir a esta edición en el archivo municipal de nuestra ciudad de Jerez. Bueno, si no, La Fuerza de la Razón, lo cojo por aquí, La Fuerza de la Razón, que bueno, que también tiene un fin social muy interesante y que por nada, por muy poquitos euros, pues lo podemos y nos podemos ilustrar y podemos ayudar también a muchas personas. Manuel Fernández, muchas gracias por estar con nosotros, bueno, y por detallarnos cómo se vivía y cómo se vive la huelga en el sector. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar, seguimos aquí en Jerez, no se muevan porque como saben vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, de aquí, de Jerez.